Ha sido realmente dura la negociación, ha habido que ceder por las partes. Mejor vamos a preguntarle al secretario general de organización de la Federación Sindical Canaria, donde está Sindicalistas de Base, sindicato mayoritario, porque, bueno, escuchábamos a los responsables de los distintos sindicatos, representantes de trabajadoras y trabajadores que estaban, bueno, realmente satisfechos, esa subida progresiva de un 13%. Y algún detalle más que nos va a contar precisamente don Manuel Fitas, aunque seguimos sin entender qué le pasa a Comisiones Obreras, porque todas las partes hablaban bien, incluso Asotel, bueno, todo el mundo contento, pero Comisiones Obreras decía que no, que yo no entiendo cómo para unos dicen que es bueno, que está bien para los trabajadores, pero para ellos dicen que le resta poder adquisitivo, que le resta, diríamos, derechos, ¿no? O que pierde la clase trabajadora. Don Manuel Fitas, buenos días y felicidades por lo que le toca. Ha sido duro, pero al final decía su compañero Javier Fernández que quien gana son los trabajadores. Bueno, y se ha vuelto a demostrar que la huelga sigue siendo una herramienta para los trabajadores en la defensa de sus derechos. Es verdad que las huelgas se convocan como una medida de presión, evidentemente, no con la intención de que finalmente haya que hacerla, pero en Semana Santa tuvimos que salir y los trabajadores respondieron, la opinión pública y los medios nacionales, internacionales, incluso los turistas, entendieron claramente que era una reivindicación justa y a partir del día siguiente a la huelga, pues lo bueno es que fue una huelga sin incidentes que reseñar, no hubo se anunciaban cortes de carretera, quema de contenedores, que no se iba a dejar acceder a los trabajadores a su puesto de trabajo. Evidentemente todo el que quiso trabajar tuvo la total libertad de trabajar, pero sí se demostró que los trabajadores habían dicho basta y que era el momento de que los grandes beneficios del sector se trasladaran a su salario. Cuando hay que comentar de que se pierde el poder adquisitivo, hombre, el IPC acaba de subir al 2,1 y se ha firmado un 7% ahora en la nómina de julio. Se ha firmado un 3,25 para los 2 años siguientes y con una cláusula de revisión salarial hasta el 5%, que es una cifra que si el IPC se dispara por encima del 5%, deberíamos estar preocupados en otras cosas. Yo creo que la posición de Comisiones Obreras desde el primer momento ha demostrado que sus intereses son otros y han olvidado lo que deberían ser, que es la firme defensa de los derechos de los trabajadores que dicen representar, pero que ya en la propia huelga, pues en que los pocos hoteles, los comités de mayoría de Comisiones Obreras, donde sus dirigentes y el comité de empresa ni siquiera estuvieran a la puerta de sus hoteles, demostraba que lo que se estaba planteando era otro tipo de conflicto y era un conflicto que tenía unos objetivos que eran mejorar las condiciones de trabajo de los 76.000 trabajadores del sector. Cierto es que en una negociación las partes tienen que ceder y que nosotros planteamos retomar lo que habíamos pedido antes de la huelga, que es que hubiera una subida salarial que recuperara el poder adquisitivo y abrir a continuación la mesa del convenio. El empecinamiento de la patronal de querer vincular la subida salarial a un acuerdo que le diera estabilidad al sector 3 años hizo que las grandes reivindicaciones de los empresarios, como la eliminación del famoso artículo 32 y el modelo de negociación de los pactos salariales, el complemento de IT, etcétera, y la nuestra que siguen vivas en cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, la mejora de los turnos y la carga de trabajo y la salud laboral, evidentemente, tras la firma del convenio, se traslada al ámbito de los comités de empresa y los comités de seguridad y salud, donde seguiremos trabajando para mejorar esas condiciones. Eso ha hecho que realmente es un convenio donde lo principal ha sido la revisión salarial y un incremento que veo las noticias de los últimos días histórico en Baleares, con el mismo incremento que se ha firmado en Tenerife, con ese 13,50, con una diferencia que no es lo mismo un turismo de temporada que un turismo todo el año como tenemos en Canarias. Fitas, yo no lo sé, por eso le pregunto. Había habido hace un par de meses o 3 tira y afloja y bueno, sacaron
esa situación de las bajas. Me refiero a que desde la patronal, lo decía don Pedro, que había muchas bajas que bueno, pues que no eran reales, que había que poner un buzón de las denuncias. Esto yo creo que había levantado un poco en contra de la patronal a los trabajadores, porque se ponía en duda, bueno, pues precisamente que estén realmente enfermas y enfermos o no, cuando, bueno, pues ha habido una serie de medidas que ustedes han intentado que se implementen para la salud laboral. Hablamos en especial, o me refiero en especial, a las camareras de piso. Ese buzón de las denuncias anónimas, esa historia, ese roce que había entre ustedes, al final tuvo que quedar a un lado. ¿Usted lo presentía? ¿Condicionó o no las negociaciones? Porque es que les estaban un poco enfocando en la parte más difícil, más fea de la foto a los trabajadores que tienen que coger una baja, don Manuel. Bien, tú lo primero que tienes que pensar, y los oyentes, es que el día antes de la huelga hubo una asamblea donde, por escaso margen, pero la última propuesta que salió de presidencia fue rechazado por mayoría de los delegados asistentes a la asamblea sindicalista de base y posteriormente por el resto del sindicato. La última asamblea que tuvimos que cambiar de sala en el auditorio, no cabía en la contemporánea, tuvimos que ir a la grande porque sí, no cabían los 300 delegados. Se acordó por unanimidad. Se aprobó por la intersindical, por uso, por UGT. Intersindical, cierto es que tiene pendiente la asamblea de delegados que lo confirme, pero han firmado el acuerdo. Eso nos lleva a compararlo con el consejo directivo que tuvo Azotel el mismo día que celebramos nosotros la asamblea por la mañana. El consejo directivo Azotel en el Hotel Victoria duró 4 horas y media. Y la posición fue: no vamos a permitir que no se intervenga en los complementos de IT, que se mantengan los pactos salariales, y las cadenas hoteleras estaban absolutamente en contra de la cláusula de revisión salarial. Sí. Eso deja ver que el convenio tiene que haber sido bueno. El tema de la incapacidad temporal evidentemente es un problema, pero no solo para las empresas, sino para los trabajadores, que la falta de personal, y el otro día en presidencia, en la rueda de prensa, según expliqué el convenio, le reiteré al presidente, si el acceso a la vivienda sigue igual y un trabajador sigue teniendo que pagar 1.200, 1.500 euros por un apartamento, se tiene que ir lejos para poder tener una vivienda asequible, se encuentra las carreteras colapsadas, y el Servicio Canario de Salud no puede atender, porque es evidente que los procesos de incapacidad no que estén justificados por el médico cabecera, es que el 97% son derivados de trastornos dorsolumbares y musculoesqueléticos y enfermedades relacionadas con la salud mental. Ya. Eso es claramente carga de trabajo física y mental que sufren los trabajadores, pero es que no tenemos una sanidad que cuando el médico cabecera, que si un trabajador llega y dice, me duele la espalda, no puedo más, no duermo por las noches, pues el médico de cabecera no es un especialista ni tiene las pruebas diagnósticas para poner en duda lo que dice el trabajador. Si el especialista pasa el tribunal médico y todavía no te ha visto, pues es un problema de alargamiento de esos procesos. Hay que tener claro que un trabajador, cuando va al médico, quiere saber qué es lo que tiene, curarse cuanto antes, pero esa deficiencia nos hace que incluso se ha acordado un proyecto piloto del Gobierno de Canarias, donde vamos a intentar que lo que no pueda hacer el Servicio Canario de Salud lo haga la sanidad privada a la hora de no intervenir en los procesos de incapacidad de alta y de baja, pero que el médico cabecera pueda tener en un corto espacio de tiempo el informe de un especialista con las pruebas diagnósticas, justifiquen ese informe y vean que tiene 3 hernias discales, o por qué no, eso que se generaliza, que es la excepción, puede haber alguien que se aproveche del sistema, que sabe perfectamente lo que tardan en atenderle y que hasta que no lo vean sabe que va a continuar el médico cabecera prolongando la baja porque no tiene el informe y las pruebas diagnósticas para determinar y valorar la incapacidad temporal que tiene. Fitas, 2 cosas concretas se dieron aquí en Costa de Eje, protestas de sindicalistas de base en Hard Rock, también frente a Sprint, Bitácora y Ritz-Carlton Abama. Y no sé cómo están esas 2 cuestiones ahora mismo, y le tengo que preguntar, y ya no le voy a quitar más tiempo, por su opinión, empiece por donde quiera, de esa macro operación de Sprint Hoteles comprando al grupo
grupo catalán por más de 400 millones los hoteles clásicos, usted conoce bien esa casa por dentro y por fuera, de Mare Nostrum Resort. ¿Qué podemos decir de estos tres asuntos, Fitas? Empezando por el final, que es una buena noticia. Una mala noticia es que casi el 50% de la planta hotelera de Canarias está en manos de fondos de inversión. Ya. Que una cadena hotelera compre al fondo de inversión, porque Mare Nostrum explotaba, pero estaba en manos de un fondo de inversión, sí, haya comprado un complejo tan importante como Mare Nostrum, para nosotros es una buena noticia. Y al mismo tiempo demuestra lo que acreditamos en las reuniones con la patronal. Las cadenas hoteleras. Spring Hotel es una de las cadenas que paga los salarios más altos de toda Canarias y de todo el estado. Igual que lo paga H10, que lo paga Princess, que lo paga BES, Iberostar. Efectivamente, las cadenas hoteleras tienen en los pactos salariales los salarios más altos de todo el estado. Pero Spring Hoteles, con esos salarios, pues tiene unos beneficios de mínimo 4 o 5 millones de euros por hotel, unos gastos de personal sobre facturación que no supera el 30%, y les permite hacer una operación de este tipo. Las cadenas hoteleras están facturando y tienen unos beneficios que les permite perfectamente pagar los salarios que están pagando. ¿Que es un modelo diferente que no existe en todo el estado? Cierto es que sería ideal que un camarero o una camarera de piso o un cocinero cobrara lo mismo trabajando en el hotel que trabajara. Pero el problema es que la facturación y beneficios de un hotel en segunda línea de playa del Puerto de la Cruz no tiene las mismas posibilidades de pagar los salarios de un hotel en primera línea de Costa de Eje. Por lo tanto, ese modelo de adaptar la productividad y la facturación a los salarios de los trabajadores es el que se negocia en esos pactos salariales que dejaron claro las cadenas hoteleras, y nos preocupa la división que existe ahora mismo en Azotel, que nosotros necesitamos para negociar el convenio y tener un interlocutor y una patronal que tenga, pues, aglutine a todo el sector hotelero, igual que Aero, a todo el sector de la restauración. Claro. Ahora mismo... Perdone, por cierto, que aprovechando, estaba nombrando Spring Hoteles, que han anunciado comprar esqueletos de casas en San Isidro para hacer alrededor de 300 viviendas. Me decía su compañero Javier Fernández que está muy bien mientras no se convierta en un arma de coacción para el personal. Bueno, yo me imagino que Javier lo diría en otro contexto. Sí, decía, bueno, hombre, mientras tenga libertad el trabajador para poder elegir si quiere o no la vivienda, ¿no? Hombre, claro, evidentemente. Eso es una opción, porque es que Spring Hoteles, aparte de los 3 hoteles que tiene, y ahora que coger el complejo Mare Nostrum, tiene 2 proyectos en Los Cristianos, uno en la zona del Mojón y otro donde estaba la antigua discoteca La Roca, que íbamos de jóvenes. Sí. Esos son 2 hoteles más, y saben perfectamente que no hay trabajadores. Si el mercado de la vivienda dijera que un alquiler, pues ya no digamos nos olvidamos de vivir en San Eugenio, en Los Cristianos, en Playa de las Américas, pero las medianías, en Busanada, en Cabo Blanco, en Guasa, en Guargacho, se pagara 500 euros, pues el salario llegaría perfectamente, pero esos salarios altos que se perciben en los pactos salariales, mientras la vivienda esté en esas condiciones, si una empresa te da la posibilidad, evidentemente si quieres, de tener una vivienda donde la compartas y trabajan los dos, y me imagino que le descontarán algo después de la nómina, no creo que se la cedan gratuitamente, pero eso es salario en especie. Yo preferiré trabajar en una empresa que me da una vivienda que tener que buscarme una vivienda cuando no la hay, y mucha gente que el COVID hizo que mucha gente se fuera de Canarias a cobrar los ERTES, y después que no han vuelto porque las condiciones de acceso a la vivienda lo hacen imposible. Y hablábamos, nos quedaba Ritz-Carlton y Bitácora, además de Hard Rock, en situaciones concretas, que recientemente ha habido protestas de sindicalistas de base. Bueno, las últimas fueron en el Riu Palace y en el Royal Highway de Barcelona. Exacto, sí me he equivocado. Porque estaban vinculadas a algo que yo creo que actuamos rápidamente, tanto el presidente de la patronal como yo, justo después de la huelga, dijimos vamos a aflojar, que hay que seguir negociando. Sí. Y ni hables de huelga ilegal, yo no hablaré de huelga indefinida. El folio en blanco quedó claro que se escribió por 5 folios a doble cara al final, pero haz el favor de eliminar eso, porque nosotros
nos tuvimos que tragar un decreto de servicios mínimos publicado el día anterior por la Consejería de Turismo y Empleo, absolutamente abusivo, ya está admitido a trámite el recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y nosotros dejamos claro que se incumpliera, pero no porque se pudiera cumplir un decreto, sino que la asignación por parte de las empresas, de las personas asignadas a esos servicios mínimos, lógicamente, pues imagino el director reunió a los jefes y los que sabían que iban a ir a la huelga los pusieron en servicios mínimos, con lo cual entre los que entraron y los servicios mínimos se convirtieron en servicios máximos. En esta situación, hubo empresas que sancionaron a los trabajadores que incumplieron los servicios mínimos. Es verdad que se han retirado prácticamente todas, quedan, si no me equivoco, Riu las retiró precisamente ayer, y habían sido solo 5 o 6 empresas. Creo recordar que solo Bahía Príncipe, Vinci y Ovima creo que son los únicos que todavía no lo han retirado, pero que yo entiendo que dentro del acuerdo de paz laboral que se incorporó, que algunos dicen, hombre, pero ¿cómo firmas que no vas a poder convocar huelga? Digo, hombre, si a mí me dicen que adjunte al convenio el Código Penal, pues yo lo adjunto como anexo. Claro. Pero que la ley de huelga deja claro que no se puede convocar una huelga en contra de un convenio firmado. Que se vistió y se disfrazó y se defendió, y por eso Azotel hablaba de demandar como huelga ilegal, la huelga se había convocado. Es evidente que había un convenio firmado y que el objetivo era mejorar la revisión salarial. El preaviso se planteaba con otros motivos, pero claro, en todos los medios de comunicación se hablaba de recuperar el poder adquisitivo. Pues el artículo 11.d de la ley de huelga dice que será ilegal cualquier huelga que se convoque para modificar un convenio en vigor. Nosotros, dentro de esa cláusula de estabilidad, que es lo que ha pedido la patronal, hombre, ahora no nos volváis a hacer lo que nos hiciste. Lo hicimos porque pretendía mantener un 2% de incremento en 2025, cuando los datos económicos y la moderación que hubo, porque veníamos del COVID, porque empezaba una guerra en Ucrania, porque había incertidumbre, los datos económicos de 2022, 23 y 24 demostraban que era absolutamente inaceptable que se pretendieran subir los salarios un 2%. El acuerdo, la huelga terminó, las negociaciones se abrieron, hubo que volver a anunciar una nueva convocatoria de huelga para todos los viernes del mes de julio, pero esta vez se consiguió el objetivo. Sí, la paz. Era presionar, no irnos a la huelga otra vez. El sector no estaba preparado para ir a otra huelga en verano, y más ya anunciada para todos los viernes de julio y agosto, que el objetivo era que se entendiera que el sector tenía que llegar a un acuerdo, y que esta vez la mediación del Gobierno de Canarias, que no ha sido un mero invitado, el presidente y la Consejería de Turismo, la consejera de Turismo y Empleo, hay que agradecerles que sí han actuado para que esta huelga no fuera efectiva y que hubiera un acuerdo, porque no se podía permitir nuestra provincia una nueva huelga general en verano. Ya se estaban frotando las manos, y cabreo en el Reino Unido, uno de los, si no el principal emisor. Ya los tabloides hablaban de que se desviaba el turismo hacia Túnez y Marruecos, destinos alternativos. Manuel Fitas, le ha tocado lidiar y han aguantado un baile que a veces era con la más fea, pero que al final lo han conseguido sacar adelante, a pesar de los pesares. Al final se ha llegado a un acuerdo que usted decía, nada más salir de la reunión, que bueno, que había que ceder un poco, pero que era el mejor acuerdo posible dadas las circunstancias. Así que por lo que le toca, muchas felicidades, que vaya todo muy bien este verano, aunque yo sé que ustedes duermen así con un ojo abierto para todo lo que pueda pasar. De verdad que le agradezco este rato, y siempre que nos atienda estupendamente. Muchas felicidades insisto, por lo que le toca, por su trabajo, y que vaya muy bien el verano. Hay que descansar un poco, ¿no, Fitas? Bueno, vamos a ver si terminamos ahora con otro convenio que lleva casi 2 años bloqueado, no con tanta presión para los trabajadores, porque los salarios establecidos estaban a un nivel que el salario mínimo interprofesional los ha ido incrementando cada año, y por lo tanto, como cobran el salario mínimo interprofesional y el gobierno lo sube cada año, pues el bloqueo del convenio del comercio de la alimentación de Santa Cruz de Tenerife no es un problema grave, porque claro, con las mismas pretensiones de la incapacidad temporal, que sí es cierto que en el nuevo convenio de hostelería se ha ampliado
de 6 meses a 12 meses cuando empiezas a cobrar el 100%. Pero también, hombre, que de lo que pretendía la patronal es que todos los trabajadores hoy tienen más de un año de antigüedad y que si alguien entra nuevo en un hotel que antes tenía ese derecho a partir de los 6 meses, bueno, ahora lo tendrá a partir de un año. Pero es que a cambio hemos introducido que ya no solo los procesos de incapacidad derivados de una hospitalización que estaban protegidos del primer día con independencia de la antigüedad, se ha incorporado también los procesos oncológicos. Qué bueno, y se mantuvo el acuerdo de la Asamblea del pasado mes de febrero, donde el sindicalista de base dejó claro que no se iba a tocar ni negociar el complemento que tienen los trabajadores. Los trabajadores no son culpables de las cargas de trabajo que sufren para retirarles ese complemento que tiene el convenio de hostelería en nuestra provincia. Otros sindicatos van a hablar siempre de Las Palmas, pues en Las Palmas no hay complemento en caso de sustitución durante todo el año de baja, cobras exclusivamente las prestaciones de la seguridad social. Y otro tema importante es que nos ha sorprendido agradablemente con este nuevo convenio, que los incrementos se aplican a los conceptos de convenio y no a los de los pactos salariales para evitar la absorción que pretendía la patronal. Resulta que ahora hablan otros sindicatos de que es que el 80% de los trabajadores están vinculados a los pactos salariales. Vaya por Dios, por fin queda claro que efectivamente cerca del 80% no cobran los salarios de Las Palmas, mucho más que Las Palmas, que Baleares, que Madrid, porque los grandes hoteles y las grandes cadenas, que son las que tienen mayor número de trabajadores, tienen unos salarios que así están en pie de guerra las cadenas, que quieren acabar con ese modelo que viene del año 95 y que permite que, aparte del convenio, que sigue habiendo cada vez menos, porque date cuenta que desde 2018 el convenio de Tenerife tenía un incremento del 30,70%, el convenio de Las Palmas el 19,50%, y el IPC en ese periodo, incluyendo el 2,1 actual, está en el 21,70%, con lo cual se han ganado 9 puntos de poder adquisitivo en Tenerife, y con el acuerdo que firmaron en la provincia de Las Palmas, que realmente fue un 2,75 sobre el 2,25 firmado, ellos se han quedado en todavía 2,2 por debajo del IPC en el cómputo de estos últimos años. Fita, solamente una cosa, cuando el trabajador está de baja, ¿cobra el 100% de su salario? Sí, siempre y cuando antes tengas 6 meses de antigüedad, ahora tengas un año de antigüedad. Vale. Y excluyendo los complementos extrasalariales, lógicamente el plus de transporte que se te paga por ir de tu domicilio a la casa, al trabajo, estando de baja no lo cobras. El lavado de ropa, el calzado, esos complementos extrasalariales, sí es verdad que no se cobran, pero cobran el 100% del salario real, que incluso el convenio ha aclarado que es todos los conceptos incluidos en la base total de cotización, con lo cual prorrata de pagas extras, bolsa, salario, cobran el 100%. Bueno, cierto es una buena noticia, ¿eh? Sí, perdón. Sí, que lo que hay que hacer es que los índices de absentismo caigan, pero mirar realmente cuáles son las causas, y el problema principal es la falta de trabajadores. Mi mujer sabe que trabaja en un hotel en el sur de Tenerife. Sí. El otro día había más trabajadores de empresas de trabajo temporal en su departamento que del propio hotel. Porque hay trabajadores y son sustituidos por compañeros que vienen de empresas de trabajo temporal, pero que no es lo mismo un trabajador de un hotel que uno que viene un día a hacer una extra, digamos. Claro. Y esta situación o se pone remedio y se hacen 5.000 viviendas en las zonas turísticas, en las cercanías de las zonas turísticas, para que los trabajadores puedan venir y acceder a los puestos de trabajo y a cubrir esas bajas, que no sobrecarguen a los que se quedan trabajando y que vayan incrementando y que hagan una cifra que yo puedo entender a la patronal. No se puede tener un absentismo entre el 15 absentismo dicho correctamente, unos procesos de incapacidad temporal entre el 15 y el 20% que llegan al 30% del colectivo de camareras de piso. Sí, pero es terrible. Tienen que espabilar. Las administraciones tienen que espabilar. Carreteras, vivienda y sanidad, fundamental para que esta situación no nos lleve al colapso, porque algún día, pues yo no sé si tendrán que empezar a cerrar los hoteles porque no tienen trabajadores para atender a los turistas que quieren venir. Que además, porque esto va mal.
que no es responsabilidad ni de ustedes ni de los empresarios. Aquí que tiene la responsabilidad y cobra por ello es quien trabaja en las instituciones públicas y a quien hemos elegido, ¿no? Porque no es ni responsabilidad, insisto, ni de los sindicatos, ni de la patronal, ni del ciudadano, ¿no? Están los que están, que fueron elegidos, asumieron y es responsabilidad, no de ahora, desde hace muchos años el poner las infraestructuras en marcha. Sí sé que crecemos muy rápido, pero bueno, y también llevamos mucho retraso en ponernos al día. Manuel Fitas, secretario general de organización de la FESOC, de la Federación Sindical Canaria, gracias por todo y bueno, nos escuchamos. Un abrazo, feliz verano.